En el corazón del Valle de México, hace casi 7 siglos, surgió un pueblo que se levantó desde la periferia hasta dominar toda Mesoamérica, los mexica, conocidos hoy como aztecas. Eran una tribu nómada, recién llegada, que buscaba la señal divina de su feroz dios patrono Huitzilopochtli. Su peregrinación culminó en 1325, en un islote pantanoso del lago de Texcoco. Allí, presenciaron la señal de la profecía, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. En ese lugar precario, fundaron Tenochtitlan. Su supervivencia dependió de una proeza de ingeniería en las chinampas, o jardines flotantes. Estas parcelas artificiales, increíblemente fértiles, no solo les dieron sustento, sino que se convirtieron en la base de su poder económico. Inicialmente tributarios de otros pueblos, los mexica forjaron su destino en 1428 con la Triple Alianza. Aliados con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, derrotaron a Azcapotzalco y se consolidaron como el poder hegemónico. Tenochtitlan se convirtió en la capital de un vasto imperio que se extendía a través de la guerra, la conquista y un riguroso sistema de tributo. Este tributo, en alimentos, bienes y prisioneros, sería a la vez la fuente de su riqueza y la semilla de su destrucción. Para el pueblo mexica, la existencia no era un regalo, sino una responsabilidad cósmica. Vivían en la era del quinto sol, un tiempo inestable, condenado a terminar en catástrofe. Su gran deber era retrasar el fin del mundo y asegurar que el sol tuviera la fuerza necesaria para levantarse cada mañana. La religión azteca era una compleja red de deidades. El destino de la gente estaba en manos de dioses duales y poderosos. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, que legitimaba su expansión militar, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Ambos compartían la cima del sagrado templo mayor. También estaban Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría, y su antítesis, Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios del destino y la noche. El concepto más difícil de comprender de esta cultura es el sacrificio humano, porque para el azteca no era crueldad, sino una necesidad vital. Los dioses se habían sacrificado para crear el sol y la humanidad. Por lo tanto, la humanidad estaba obligada a devolver el chalchíhuatl, el agua preciosa, la sangre, para mantener el ciclo cósmico. La guerra era un medio para un fin religioso. Obtener prisioneros para la ofrenda, capturados a menudo en las guerras floridas que eran conflictos rituales. En la cima del templo mayor, ante la multitud, el sacerdote ofrecía el corazón aún palpitante al sol. Este era el acto de fe que garantizaba el amanecer del mañana y sostenía al poderoso imperio. En el año 1 caña de 1519, el año predicho para el posible regreso de Quetzalcóatl, el tlatoani Moctezuma II recibió noticias aterradoras. En la costa de Veracruz había desembarcado un grupo de extraños barbudos, montados en bestias y armados con fuego, que era Hernán Cortés y sus hombres. Moctezuma estaba paralizado por el miedo y los presagios. El puente entre su mundo y el de Cortés fue Malintzin, cuya habilidad como traductora ofreció a los españoles una visión invaluable de las debilidades del imperio. La verdadera clave de la conquista fue el resentimiento. Los mexica eran odiados por los pueblos sometidos debido a la dureza del tributo. Cortés explotó esta debilidad magistralmente. Los tlaxcaltecas, antiguos y acérrimos enemigos de Tenochtitlan, se aliaron con los españoles, proporcionando el grueso de las fuerzas de asalto a miles de guerreros nativos, deseosos de derrocar el yugo azteca. Moctezuma, en un error fatal, recibió a los españoles en su capital en noviembre de 1519, y Cortés lo tomó como rehén, desatando una tensión insostenible. La tensión estalló en mayo de 1520, con la matanza del Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado. El pueblo se sublevó, y Cortés se vio obligado a huir en la derrota, conocida como la Noche Triste. Pero un enemigo invisible era mucho más letal que el acero. Era la viruela. Traída por los europeos, esta enfermedad diezmó a la población nativa, matando al sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, y colapsando el liderazgo azteca. El joven líder Cuauhtémoc lideró una resistencia heroica en la diezmada capital. En mayo de 1521, Cortés, apoyado por miles de aliados indígenas, inició el asedio final. Cortaron el suministro de agua y usaron bergantines para bloquear las calzadas. Durante casi 3 meses, la ciudad sufrió hambre, sed y enfermedad. El 13 de agosto de 1521, la resistencia colapsó. Cuauhtémoc fue capturado, y la majestuosa Tenochtitlan fue arrasada hasta los cimientos. El imperio del Quinto Sol había caído. Sobre las ruinas humeantes de Tenochtitlan, comenzó la construcción de la Ciudad de México y del Virreinato de la Nueva España. Los templos mexicas fueron desmantelados, y sus piedras reutilizadas para erigir iglesias coloniales, enterrando el corazón de la civilización prehispánica. Sin embargo, el legado azteca
no desapareció, se transformó a través del mestizaje y el sincretismo. La fe sobrevivió en el culto a Tonantzin, la diosa madre, se transformó en la veneración de la Virgen de Guadalupe en el mismo cerro sagrado del Tepeyac. La lengua náhuatl se habla aún hoy, y palabras como chocolate, tomate y coyote se integraron al vocabulario global, testimonio de su sofisticación cultural. La Ciudad de México es un palimpsesto, una capa moderna sobre una capa colonial, que a su vez se asienta sobre la inmensa ciudad lacustre de Tenochtitlan. La propia bandera de la nación, con el águila y la serpiente sobre el nopal, rinde tributo a su mito fundacional. El colapso del Imperio Azteca fue una tormenta perfecta, una combinación letal de resentimiento interno, la devastación biológica de la viruela y una alianza militar superior. El Imperio del Quinto Sol nos recuerda que las grandes civilizaciones nunca desaparecen del todo, simplemente se transforman en parte indeleble del suelo sobre el que se construye el futuro. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir esta historia.